Y vamos ya directo, como suele pasar cuando tenemos un invitado que es español, vamos a hacer enlace con España. Ya está conectado con nosotros el autor de Legado de un Capitán. Le damos la bienvenida y lo saludamos a César de la Fuente, que ya nos está viendo y escuchando. César, ¿cómo va? Javier Juárez, Ivana Barbanás y Nacho Miranda, te saludamos. ¿Cómo va eso? Buenas noches, chicos, aquí. Buenas tardes allí en Argentina. ¿Cómo estáis? Encantado de poder saludaros. Un placer estar aquí. Muy bien, gracias a vos por atendernos y como siempre decimos en este tipo de oportunidades, obviamente doblemente gracias porque allá son como poquito más de las 12 de la noche y obviamente es bastante tarde. Nada. Yo no adelanté nada, me parece que sería bueno que vos de forma apropiada nos cuentes legado de un capitán. Sí, bien dije, sí. Legado de un capitán. Así es. Sí, así pues no es. sé por qué se me cruzan a veces las palabras. Sí. Habla de la vida de Lalo García. Ahora le vamos a comentar un poquito a la gente quién era Lalo García o quién fue, pero te damos la debida introducción a vos. ¿De qué se trata Legado de un Capitán y quién era Lalo García? Bueno, Lalo García seguramente muchos de vosotros no lo conoceréis, seguramente porque es de esos jugadores que, bueno, pues no llegó a estar en la cúspide, ¿no? Llegó, no me refiero, sino que no era un jugador habitualmente seleccionable por el combinado nacional, bueno, pues no tiene muchos títulos en su haber, pero fue un jugador referente en el baloncesto nacional y sobre todo en la ciudad de Valladolid, ¿no? de la que yo soy. Es un jugador que, bueno, es el jugador que encarna un poquito el sueño de todo chaval, ¿no? Desde el patio de colegio llega a ser, y sin ser un gran dotado técnicamente, pues llega a ser jugador del primer equipo de su ciudad y no llega a los 20 años, ya es el capitán de un equipo de la Liga ACB, de la primera liga, incluso es internacional en 8 ocasiones. Y bueno, pues el libro, un poquito, él desgraciadamente tiene un final, pues un poco trágico, por decirlo así. Pero el libro nace con esa necesidad de hacer justicia sobre su figura, ¿no? Fue un jugador que lo dio todo, sobre todo en la ciudad de Valladolid, que traspasó lo que es la mera cancha de baloncesto para ser un referente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo con 13 años, siendo un niño, fui capaz de llevarlo al colegio, hacer una entrevista. Él me recibió con un periodista más, con tan solo 13 años, y ese era Lalo, ¿no? Cualquier persona que le paraba por la calle se tomaba o hablaba con él. Era una persona que, para lo que le llamaran, desde que debuta en el primer equipo con 18 años, ahí estaba, ¿no? Entonces, pues el libro nace por esa necesidad de hacer justicia, de que la gente no se quede con sus últimos años, sino que un poco se refresque lo que fue su trayectoria deportiva, ¿no? Que es lo que más, que es el legado, ¿no? De ahí el nombre del libro que nos queda. Es a veces medio complicado explicar sin caer casi en lo lógico que implica lo que fue el final de la vida de Gonzalo García, su nombre real, nombre que para nosotros los argentinos es familiar porque es el nombre de un afamado entrenador aquí en Primera División, y el conocido Lalo García, que creo yo, en definitiva, y asumo que vos también contarás algo en el libro, siente como mucha culpa de una situación puntual que tiene que ver justamente con el Fórum Filatélico, que es para quienes tenemos ya más de 35 años, en mi caso yo tengo 43, el sponsor principal del equipo de Valladolid fue durante mucho tiempo. Sí, de hecho, cuando Fórum entra, si mal no recuerdo, en el año 83 y sale en el año 2006. Pero es que básicamente por esto es por lo que escribo el libro. El libro empieza y acaba, o mejor dicho, finaliza con la retirada de Lalo como jugador en activo. Lo demás, yo siempre lo decía, ¿no? Lo demás no me interesa. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor vosotros no lo conocéis tan a fondo, pero aquí en Valladolid y en lo que es el baloncesto nacional, pues se sabe. Entonces, quería huir de morbos, quería huir bueno, pues de todo lo que le rodeó en sus últimos años para realmente un poco revivir, ¿no? Y recordar lo que realmente supuso, como digo, no solo para el baloncesto de Valladolid, no solo para el baloncesto nacional, sino para la ciudad, ¿no? Y para miles de chicos como yo y como miles de mi edad y venideros que le tuvimos como referente. Yendo un poco a lo que me preguntas y saliéndome un poco del libro, sí que es verdad que
la crisis o el fiasco de Forum. No sé si lo sabéis, esto es una empresa de compra-venta de sellos, en la cual se demostró pues, con el paso del tiempo que era una estafa piramidal, hubo mucha gente afectada. ¿Qué pasa? Que Lalo, su padre trabajaba en Forum Filatélico y unos años antes de su retirada su padre fallece por cáncer y él asume esa cartera de clientes que tenía su padre en Forum Filatélico. Era la persona idónea en ese sentido porque es una persona con una capacidad de relaciones públicas a la que todo el mundo conocía, en la que todo el mundo tenía esa confianza. Y cuando pasa lo de Forum, pues erróneamente la gente o una gran parte de los afectados en Valladolid le echan la culpa. Es decir, le echan la culpa de lo que ha sucedido, de la pérdida de sus ahorros. Cuando Lalo no tuvo nada que ver. De hecho, Lalo es el primer afectado. Lalo tenía sus ahorros en Forum Filatélico y los pierde. Por tanto, si Lalo hubiese tenido un mínimo conocimiento de lo que podía ocurrir ahí, hubiese sacado su dinero, hubiese sacado sus ahorros. Y el primero que se arruina es Lalo. Entonces, bueno, pues ahí empieza un poquito su mala racha, su declive, pero ya te digo, no me gusta, perdonad, pero no me gusta hablar de estas cosas, sino que el libro es todo lo contrario, es un poco lo que era Lalo, los recuerdos de sus compañeros, de sus entrenadores, sus anécdotas, su carácter, era un imitador nato, bromista, embajador de cualquier persona que llegaba al club. Eso era el verdadero Lalo. Lo demás, como digo, no interesa. César, ¿cómo te va? Te pregunto. Bueno, primero, entendiendo lo que significaba Gonzalo para la ciudad y para el equipo particularmente, primero, ¿cómo cayó la noticia? ¿O cómo crees vos puntualmente que cayó esa noticia? Y también, ¿cómo repercutió eso en el libro? ¿La noticia qué noticia? ¿La noticia del Forum o de su fallecimiento? Del fallecimiento. Bueno, la noticia, él desapareció unos días antes y bueno, pues nadie queríamos un poco asumirlo, ¿no? Pero nos temíamos lo peor. Entonces, bueno, pues fue una conmoción muy grande. Por eso mismo, porque no era un jugador, la típica estrella alejada de la ciudad, en la que solo lo ves en los entrenamientos o a la salida de los partidos, ¿no? Te lo podías encontrar por la calle. De hecho, yo coincidí con él trabajando un tiempo en el club. Y bueno, pues cada vez que pasaba por donde trabajaba mi madre, siempre le mandaba. Se acordaba de todo el mundo, es decir, él mandaba abrazos, oye, recuerdos a César, si te cruzabas con él por la calle te daba un abrazo, si tenías un bar cerca te invitaba a tomar algo. Eso hoy no se ve, eso no, eso era un líder fuera y dentro de la cancha y la gente lo quería. Aparte de lo que os comento antes, cualquier cosa que le pedías, él terminaba sus entrenos con 18 y 19 años y mientras el resto de estrellas, por aquel entonces el Forum Valladolid, era el Forum de Dionisius, de Arvidas Sabonis, de Oscar Smith, de Valery Tikhonenko, no eran peccata minuta, es decir, no eran jugadores de segundo nivel. Él era el capitán y él era el que una vez acababa el entrenamiento atendía todos esos compromisos sin ningún tipo de problema. Si le llamaban para entregar unos trofeos en un pueblo perdido de la provincia con 300, 400 habitantes, él iba allí con una sonrisa. Entonces, bueno, pues el impacto de su fallecimiento fue grande. Y bueno, yo personalmente, ya te digo, ha sido mi ídolo, fue mi ídolo desde muy pequeño por eso mismo, ¿no? Porque tú te identificabas con él fácilmente, un jugador que en el libro se habla, ¿no? Entre comillas, con escasas virtudes técnicas, entre comillas, porque eso no es cierto, es decir, a nivel defensivo era un hacha, luego él se pulió mucho a nivel ofensivo y para llegar donde él llegó fue a base de mucho trabajo, pues te identificas con él por eso, porque lo ves, ¿no? Un jugador de colegio que va escalando y llega al primer equipo. Entonces tuve la oportunidad de trabajar luego más adelante con él, mientras mis compañeros llevaban la camiseta de Kobe Bryant o de Michael Jordan, yo llevaba la de Lalo. Y bueno, pues cuando me entero de la noticia, aunque ya esperada, pues surge la idea y sobre todo con esa necesidad de hacer justicia. Y hola César, y también en tu primera entrevista vas a la casa de Lalo, a la casa de la mamá, visitaste a sus hermanas y también sí. En una nota decís que fue la parte más importante del libro. ¿Te sirvió de inspiración? ¿Cómo fue visitar ese lugar? Mira, antes de nada, si Lalo era grande, su madre y sus hermanas son, de tal palo, tal astilla. Su madre, Monse, es una bellísima persona. De hecho, hace poco
se estrenó aquí, no sé si conocéis el programa Informe Robinson, es un programa referente aquí en España y se hizo un programa sobre Lalo, en que bueno, tuve la oportunidad de poner mi granito de arena y me invitaron a su casa a verlo, porque si algo me he llevado de este libro, lo principal es la amistad de Montse y de sus hermanas. Y claro, yo me acuerdo cuando tomo la decisión de escribir el libro, lo más importante fue descolgar el teléfono y hablar con Montse. No habían pasado todavía 2 años del fallecimiento de Lalo. Y bueno, el feedback fue total y absoluto. Además se me emocionó. Y en ese momento es cuando uno también le entra el vértigo. Dice, vale, ahora ya no hay vuelta atrás. Es decir, la idea la tenía antes, solo la sabía yo, la conocía yo, pero ahora ya lo sabe su madre. Es decir, ya no hay vuelta atrás. Y bueno, pues fue maravilloso. La primera entrevista la hago en su casa ya con sus hermanas y nos reímos ahora mucho, ¿no? Porque claro, ellas me reciben con una cierta reticencia, ¿no? A ver, porque estaban acostumbradas a que todo lo que se hablara de Lalo desde que falleció, pues y fuese dirigido a sus últimos años, al porqué, y yo no, yo desde el primer momento lo dejé muy claro, quería hablar de su vida deportiva única y exclusivamente. César, estamos hablando con César de la Fuente, el autor de ¿por qué tengo problemas de memoria hoy? Qué mal, legado de un capitán. Y tengo que andar apuntándolo. Mala mía y no es mi día, claramente. Pero sí quiero que me menciones un poco cuál es el rol que juega Mike Hansen en la vida de Lalo. Mike Hansen, para quienes no lo conocen, es un norteamericano que jugó en ACB, que de hecho fue nacionalizado español, bien, jugó para la selección española, y crea hace unos años en Madrid, el Club Baloncesto. Él es hijo de un... Perdón, sí, militar, tenés razón. Nace en Madrid. Correcto. Y él crea el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, que hoy por hoy está jugando, si no me equivoco, Lev Oro. Sí, de hecho, eso es. Han ascendido, se ha ascendido a Liga ACB. De Hansen, porque es como que toma de alguna manera la voz líder en algún momento, incluso de la familia, en aquellos momentos de los cuales no amerita volver, pero él es como que crea un club prácticamente de la nada, y vos me corregirás si esto es así o no. Los capitanes del equipo tienen que usar, si son capitanes, la camiseta número 5, en honor a Lalo García. Eso es, así es. Estás bien informado, estás muy bien informado. Así es una regla, ¿no? Que todos los capitanes lleven el número 5 y en el primer equipo el 5 lo lleve siempre un jugador canterano. ¿De acuerdo? En este caso, Sergio de la Fuente, jugador de aquí de la casa, y como te digo, están en Leporo y han subido al CB este año. Lo único que acertadamente, y lo he hablado ya alguna vez con Mike, que es lo mejor, ¿no? Pero bueno, eso sería para otro tema. Mike, la relación que le une a Lalo es muy especial, porque aparte que, bueno, cuando él llega al club, Lalo, bueno, él lo comenta en el libro, ¿no? Le recibe como un hermano. Bueno, luego Lalo se casa, son cuñados, llegan a ser cuñados, porque Mike se casa con la... bueno, siempre me lío, disculpa. Bueno, son cuñados, el tema de los parentescos. Y bueno, pues aparte de esa relación profesional, les une un poco esa relación familiar, incluso se cuentan anécdotas, ¿no? Bueno, en el libro sobre eso. Y bueno, pues sí que es verdad que con todo lo que sucede a posteriori, pues él un poquito lo que hace es descargar a la familia de esa presión mediática y es el que asume un poco la portavocía ante los medios y el que da la cara, ¿no? Y bueno, pues una persona que desde mi punto de vista, pues ha sido clave y un gran apoyo para la familia, ¿no? De hecho, Álvaro, el hijo de Lalo, ¿vale? Bueno, pues es prácticamente, como dice Mike, uno más de su familia, uno más de sus hijos, ¿no? Y bueno, pues en el año 2015, creo que es esto, 2016, es cuando, bueno, se funda el antiguo Club Baloncesto Valladolid, pues arrastrando un poco las deudas, al final desaparece. Y Mike, apoyado con otra serie de personas del club, decide poner en marcha un nuevo proyecto, que es el Ciudad de Valladolid, el Club de Baloncesto Ciudad de Valladolid, y que, bueno, pues poquito a poco y escalón a escalón ha ido. El primer año me acuerdo que, bueno, se desciende, pero bueno, por una serie de otros clubes que no pueden ascender, él mantiene la plaza, pero a partir de ahí es una escalada pasito a pasito, que creo que es la clave. Yo creo que, como todo en la vida, hay que aprender de los errores, y los errores del antiguo club fueron esos: intentar acumular deuda desde los años de Sabonis, pero también muchas veces gastar más de lo que se tiene, y eso en cualquier economía, ya sea de una casa, de una empresa o de un club, es mala señal.
Y pues gracias a Dios se están haciendo las cositas muy bien, poquito a poco, subiendo escalón a escalón, hasta el punto que este año se ha ascendido. Lo único que, bueno, también acaba de acontecer un hecho muy, muy importante, que es la fusión del club de fútbol con el club de baloncesto. Ahora el club se pasa a llamarse Real Valladolid Club Carramimbre Ciudad de Valladolid, que creo que para el futuro del club, para su visión a largo plazo, es mucho más importante que ascender este año y a lo mejor, bueno, no tener las suficientes garantías o la suficiente pose para volver a dejar o a bajar el año que viene, ¿no? Entonces, Mike en todo esto ha sido un actor clave, una persona fundamental. Corregime si estoy equivocada, pero creo que fueron aproximadamente 50 los testimonios que juntaste sobre Lalo para el libro. Sí, 50 y tantas entrevistas, todas ellas, salvo 2 de personas que estaban en Estados Unidos, fueron realizadas in situ, en persona, porque creo que pues, siempre uno, y vosotros lo sabréis, lo que se puede sacar de una entrevista no tiene nada que ver si es por teléfono o en persona. Y bueno, de ahí que fueran casi 3 años de trabajo, puesto que por mi trabajo, ocupación, no me permitía tampoco un tiempo de dedicación completa, ¿no? Entonces, cuando tenías un fin de semana, unos días, pues me desplazaba y aunque la mayoría sí que es verdad que son de Valladolid, pero hay mucha gente, pues Madrid, Barcelona, País Vasco, aquí en Andalucía, fuera de España también. Y bueno, pues ha sido un placer reunirme con todos, porque ha sido, bueno, pues aprender un montón y un montón de anécdotas. Yo creo que el libro, el punto fuerte del libro están las anécdotas, ¿no? El Lalo era un tipo bromista a más no poder, y se cuentan, como siempre digo, se cuentan anécdotas que se pueden contar, porque hay anécdotas que no sé, que por mucho que quisiera, tendríamos que poner el rombo, ¿no? No sé si allí en Argentina o la X bueno, algunas que no se pueden ni contar, pero bueno, es una delicia y sobre todo te quedas con las opiniones y con las reflexiones de todos, ¿no? Que básicamente son las mismas. Era una gran persona, era un gran jugador, pero era muchísima mejor persona. Justamente eso te quería preguntar, ¿con cuál de todas te quedás o cuál te impactó más? ¿Cuál crees que descubriste algo sobre quién era tu ídolo justamente? ¿De las anécdotas? Sí. Bueno, no, anécdotas no sé, hay muchísimas, no sé qué contarte. De las que se pueden contar. De las que cuenta el libro, ¿no? No lo sé, hay muchas. Mira, un buen amigo también de Lalo y mío, en este caso, es la persona que prologa el libro, no sé si lo conocéis, Anicet Labodrama, jugador también referente en nuestro baloncesto y con el que tengo la suerte de vivir. Vivimos en la ciudad de Málaga, tenemos una buena amistad y bueno, pues hay muchas. Anicet es que también tiene un humor muy particular y entre ellos se querían un montón, pero si tú, por ejemplo, no los conocías, te daba la sensación de que estaban enfadados o se llevaban a matar, ¿no? Entonces él jugaba mucho, hay una anécdota que es la del plátano, él jugaba mucho con la tontería de que él es africano y venía de África, de la selva, entonces pues le tomaba el pelo, ¿no? Y Anicet, el problema es que Anicet te da juego, Anicet en todo te da juego, entonces bueno, pues si uno es bromista y el otro es más, al final acaban. Pero sí, es de todo, bueno, pues incluso de mediar en viajes de autobús del equipo, de mediar entre directivos y jugadores, de llevarlo todo además con un talante y siempre tirando humor, pero llevarlo siempre hacia esto. Él fue clave a la hora de que el club pues pasara o superase determinados momentos muy críticos, de acuerdo, con determinadas personas, presidentes o directivos que llegaron y que a mi juicio hicieron mucho daño al club, y él fue clave para sacar esa situación adelante. Y bueno, pues es que anécdotas te podría contar 1000, pero es mejor que se lean el libro porque las van a descubrir. Y además, uno cuando las imagina también y conociéndole a él, cobran más relevancia. En Argentina, por ejemplo, tenemos a Diego Maradona que muchas veces queda polarizado entre el amor y el odio y por ahí se mezclan también lo que es su parte deportiva con su parte extradeportiva. ¿Qué tan difícil es y cómo hiciste vos para separar eso en el libro y si crees que para el futuro puede ser clave para limpiar su imagen?
La imagen de Lalo está limpia, o sea, yo lo tengo clarísimo. Quien realmente conoce a Lalo y lo conocía no tiene ninguna duda. Y yo por eso estoy muy, muy tranquilo. ¿Cómo lo hice? Muy básico, es decir, yo cuando contactaba con los entrevistados, con las personas que consideraba que podían aportar al libro, lo dejaba muy claro desde el primer momento. Oye, se va a hablar de esto, quiero hablar de esto y lo demás no me interesa. La gran mayoría, todos... vamos, no pusieron ni un ápice, de hecho se alegraron de ese enfoque, ¿no? Es decir, volvemos a repetir, la palabra en todo esto es justicia. Yo quería hacer justicia y creo que lo merecía, ¿no? Que la gente un poco, y sobre todo, ya no solo los que lo hemos conocido, sino, como decía Javier, todos esos niños que ahora están en la cantera y que llevan el 5 de Lalo, sepan por qué llevaban el 5 de Lalo, ¿no? ¿Quién era ese jugador cuya camiseta está colgada, cuya única camiseta está colgada en el pabellón Pisuerga? Y vuelvo a repetir, por aquí no han pasado dolnadies del mundo del baloncesto, por aquí ha pasado gente muy, muy grande. Entonces, y ahora fíjate, ahora con la fusión con el Club de Baloncesto Valladolid, creo que fue ayer, se ha anunciado que bueno, pues una grada de animación llevará su nombre, ¿no? La grada de animación de Lalo. Entonces, bueno, pues ese fue la forma, es decir, dejarlo muy claro desde un primer momento y, de todos modos, acabar, ¿no? Y eso la familia, hay que decir que lo agradeció muchísimo, muchísimo. Hacemos una última ronda de preguntas para ya cerrar y desde ya agradecerte el tiempo y la atención para con nosotros. ¿Qué le podés contar a la gente de qué clase de jugador era? Ya hablando de básquetbol, lisa y llanamente, ¿qué clase de jugador era Lalo García? ¿Qué clase a nivel más técnico te refieres? A nivel de juego. Exacto. Lalo es, bueno, yo siempre lo comparo, no sé si conoces, bueno, claro que sí, a Sergi Llull aquí en España, jugador, un escolta físicamente súper dotado, portentoso, un defensa, una lapa en defensa, de hecho, los rivales, los Villacampa, los grandes jugadores, bueno, cuando se dice en el libro, ¿no? Cuando decía que les tocaba a Lalo era como, joder, hasta el pesado este, ¿no? Además, él quería siempre al líder, él quería siempre a la estrella. Y era un jugador que jugaba sobre todo mucho a contraataque, era una bestia al contraataque. Sabía leer muy bien la situación de rebote, sabía para salir automáticamente a rebote. Con Sabonis se entendió perfectamente. La jugada de Sabonis reboteando, pase de béisbol, Lalo, y siempre culminaba o intentaba culminar en canasta y en mate, con su 1,88 m escaso. Eso era un poco su portento. Y luego, como te digo, en defensa sabía adelantarse mucho a los primeros pases, salir en contraataque. Por eso decía antes que cuando la gente habla de que no era... Eso se habla mucho en el libro, ¿no? Al principio en el libro esa opinión sale mucho, es decir, mucho. Bueno, él no era un privilegiado técnicamente. Y hay un jugador, Gonzalo Martínez, que jugó en Estudiantes, que es el primero que rompe la regla y dice, no, vamos a ver. Dice que cuando asociamos siempre talento al ataque, pero hay que ser... El talento también y también está en defensa, y era un jugador muy técnico y muy talentoso a nivel defensivo, ¿no? Entonces, eso también es lo que a un entrenador, lo sabéis, ¿no? Un entrenador está muy bien tener a jugadores que sean atacantes y anotadores natos, pero atrás hay que tener a la vieja guardia o a la guardia protegiendo el castillo, y él era uno de esos, ¿no? Él era uno de esos. Nacho, ¿te queda alguna? Sí, sobre todo en estos días que los jugadores cambian mucho de equipo, ¿no? A nivel mundial no se queda mucho en sus clubes. Lalo también era un ejemplo de fidelidad. ¿Qué pensás sobre eso? Lalo era un bicho raro en eso. O sea, Lalo tuvo ofertas de clubes infinitamente superiores a lo que cobraba en Valladolid. Sí que es verdad que hubo un momento en el que el club ya reconoce su valía, un poco su implicación y bueno, firma un buen contrato, porque hay que decirlo, firma un buen contrato, pero él tuvo ofertas para salir y no lo hizo. Y siempre lo decía, ¿dónde voy a estar mejor que en Valladolid? Es decir, dinero, me acuerdo, su madre lo dice mucho. Él además no era un jugador de tener grandes coches ni grandes lujos, ¿no? Él vivía y además... me acuerdo, es una anécdota, ¿no? Decía su madre, ay, me hubiese gustado darte o regalarte alguna camiseta, alguna prenda de Lalo, pero es que no tenemos ninguna, porque al final de cada temporada lo regalaba todo. Es decir, él no se quedaba con nada. Entonces, para él el dinero, obviamente, no vamos aquí a ser hipócritas, era importante, pero no era lo más importante. Él, lo importante era sentirse querido, estar en su ciudad,
el reconocimiento de la gente, y tuvo ofertas de equipos muy, muy potentes a nivel nacional, y bueno, él prefirió quedarse en Valladolid. Que luego, bueno, es una reflexión, y ahí siempre, muchas veces, aunque ya no está en el libro, se queda, ¿no? No sé si eso al final fue una mochila que le pesó demasiado, ¿no? En los últimos años ese reconocimiento a lo mejor se tornó en un poco, se volvió un peso muy grande en los años tan complicados de Fórum Filatélico, ¿no? Pero yo prefiero quedarme con lo primero y con esa vinculación y dedicación exclusiva al club de su ciudad, ¿no? Por último, César, perdón. Por último y para cerrar, porque como estoy con problemas de audio hoy, temo interrumpirte a veces. ¿Me escucháis bien? ¿Cómo funcionó el libro en España? El libro, yo estoy muy contento de cómo funciona el libro, honestamente, ¿eh? Hombre, es un libro que yo sabía o tenía muy claro que tenía un target, un público, un lector muy concreto, ¿no? Porque, bueno, aparte de que es un lector al que le gusta el baloncesto, pues sí que es verdad que es un personaje a lo mejor no tan conocido como pueden ser pues un Jordi Villacampa, ¿no? Un Corbalán, un Romay, estoy hablando de grandes figuras de la época del baloncesto, ¿no? Pero sí que es verdad que me sorprendió mucho que, aparte de venderse bastante en Valladolid, ¿no? En lo que es el círculo de Valladolid, se han vendido libros incluso fuera de España, es decir, Estados Unidos, México. Argentina no ha enviado todavía ninguno, no se ha enviado ninguno, pero sí que es verdad que sobre todo México, Estados Unidos, Francia, bueno, gente que sobre todo ha compartido con él. Es que es eso, te escribía mucha gente en Facebook, ¿no? Coincidí con él, pues no sé, cuando en el pabellón de tal ciudad o tal pueblo me dedicó su camiseta y desde ese día pues la tengo. Entonces, el libro, estoy contento y bueno, todavía siguen las librerías y sobre todo pues en Navidades y tal, te da alegría, ¿no? Ver que la gente sigue acordándose de él y que sigue teniéndolo ahí presente. Muy bien, el libro está editado por Letrame Grupo Editorial. Ya va a llegar a la Argentina. De alguna manera lo vamos a traer a los empujones, así que estaremos prestos a leerlo. Seguro. Bueno, millón de gracias, César, por el tiempo, por la generosidad y por quedarte hasta tan tarde, lo que siempre agradecemos cada vez que hablamos, especialmente con autores españoles de libros relacionados al básquetbol. Bueno, el agradecimiento especial por esa deferencia que tienen para con nosotros. Un abrazo grande y gracias. Un abrazo y gracias sobre todo, como siempre digo, por acordaros de Lalo, por acordaros de un jugador tan grande como él. Muy bien, pasaba César de la Fuente, autor de Legado de un Capitán, ahora sí, sin errores. Vamos a escuchar un poquito de música y después vamos a hablar de NBA y de WNBA, porque en ambas burbujas pasan cosas y vamos a debatir un poquito también. Dale.